Buenos días, oyentes, en un nuevo programa de Voces de Lucha. Queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura. En ese sentido, sabemos que hay realidades que azotan a nuestra clase y sectores populares que sin dudas tienen mayor relevancia en determinadas circunstancias. No hace falta vivir en la calle para saber que todos los días en los cuales se está condenado a ese lugar son una tortura. Sin embargo, es real que la naturaleza golpea aún más a quienes son condenados a vivir allí cuando se produce la llegada del frío, situación que comienza a desnudar una realidad que durante gran parte del año parece ajena, marginal o silenciada. Deberíamos preguntarnos entonces qué pasa con las personas en situación de calle en la primavera o en el mes de diciembre. Más allá de que lógicamente un frío polar agudiza las problemáticas, hay que tener en cuenta que las mismas están latentes durante todo el año. Por lo tanto, cuando comienzan a golpear estos primeros fríos y la situación se agudiza, comienza también a proliferar las cifras, a desnudarse las problemáticas, se activan protocolos operativos para tratar de paliar la situación de quienes todos los días del año viven allí. Los partidos políticos, por su parte, adaptan sus discursos dependiendo si se encuentran en el gobierno o en la oposición. No hay que ser ningún erudito para ver el oportunismo político de la coalición detrás de los casos de personas que se han muerto en la calle. Mientras a la interna del Partido Nacional todavía se continúa digiriendo la derrota electoral y, como en toda derrota, buscando culpables, sumado a un proceso de reordenamiento interno, no se pierde oportunidad en remarcar cada acción política del gobierno que obviamente consideran equivocada. Y como los propios protagonistas de nuestra política lo han asumido, pareciera que el clima de campaña no ha desaparecido, ya sea unos para conservar lo que perdieron después de 15 años en el periodo anterior y el otro para recuperar lo que perdió tan rápidamente, lo que nos lleva a visualizar un escenario en el cual pareciera no haber tregua. Claramente, en cualquier escenario, las diferencias que pretenden instalarse son más para el circo mediático, para el juego de la cantidad de variantes en el marco de la democracia burguesa y obviamente un claro oportunismo político, ya que verdaderamente las diferencias políticas en las cuestiones más relevantes para nuestra clase y los sectores populares han demostrado reiteradamente tener plenas coincidencias. Y es que hay que decir que estos primeros meses del gobierno frente amplista han permitido que rápidamente la oposición pueda posicionarse en ese rol. 4 meses en donde los casos de corrupción política no dan tregua, muerte en las cárceles como consecuencia de las condiciones inhumanas que se viven allí, problemáticas en el INISA, muertes de personas en situación de calle y en este último caso es en donde pretendemos profundizar en la audición del día de hoy. 9 personas han muerto hasta el momento como consecuencia de sus condiciones de vida. Personas que parecieran transformarse en un número más, personas que son usadas por unos y otros, en oportunidades para castigar al gobierno y su inoperancia, en otras para utilizar el comodín de la herencia maldita, en otras para generar promesas en políticas que todos sabemos no resolverán el problema de fondo. Sin dudas, el gobierno ha tenido que dar una respuesta rápida a medida que el frío azota y castiga a los mismos de siempre. Y al mismo tiempo que debe preocuparse por paliar estos emergentes que se van generando, debe dar respuestas para quienes las mismas no alcanzaron a ser suficientes. De este modo es que
el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, del Partido Socialista, ha dado sus explicaciones respecto a las muertes de las personas en situación de calle. En una reciente comparecencia ante una comisión del Parlamento por dichas muertes, el socialista ha hincado el diente en, palabras textuales de Sibila, el nivel de deterioro de estas personas, producto de su exposición a la vida en calle durante años, es muy grande. A lo cual agregó, un doble problema. Las causas que hacen que una persona esté en calle y sobre todo las que llevan a su permanencia allí. Todas las personas que fallecieron tenían años en la calle, afirmó Sibila. Y continúa. Es espantoso estar un mes en la calle, pero hacía años que estaban. El deterioro que se va acumulando sobre la salud de estas personas es muy grande, insistió. Hay que decir que algunas de las causas de las personas que murieron en la calle fueron tuberculosis, afecciones respiratorias o cuestiones incluso derivadas del consumo de alcohol, entre otras causas. Como hay una frase popularizada, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. El propio Sibila manifiesta algo que la realidad se lo pone en la cara y que es una problemática estructural en cuanto a las personas en situación de calle. Se realizan censos, incluso ahora se pretende adelantar uno planificado para dentro de un tiempo, se realizan gráficas, se encuesta y lo que los números demuestran es que es una realidad que no para de profundizarse en cuanto a su problemática. Lo cual obviamente demuestra que pueden alternarse en el gobierno unos y otros, pero el problema sigue allí, más allá de las políticas paliativas que unos y otros lleven adelante. Y es que si negamos el origen del problema, está claro que las soluciones no serán las que realmente generen un cambio estructural. Cuando Sibila habla de años en las calles de estas personas, reafirma una realidad. Ningún gobierno, ni los 15 del Frente Amplio, ni el pasado de la coalición, ni el que obviamente transcurre actualmente, son capaces realmente de brindar soluciones a esta población, ni a ninguno de los problemas más graves que atraviesa y azota la clase trabajadora y sectores populares, porque gobiernan y van a gobernar con una política económica de beneficio al gran capital y de migajas circunstanciales a los explotados y oprimidos de nuestra sociedad. Sin duda, cuando uno camina por las calles, sobre todo de Montevideo, pero que obviamente es una realidad cada vez más extendida al resto del país, puede ver lamentablemente que las personas viviendo en la calle crece día a día. No hay que ver las estadísticas. En algunos casos personas solas, en otros con parejas, familias, o como incluso reconociera recientemente el propio Sibila, mujeres embarazadas. Y si no es en la calle, es debajo de algún puente, en algún espacio verde, allí donde estas personas padecen las peores miserias de este sistema. Y es más, esto no lo podemos limitar a una situación económica agravada, como uno podría pensar, producto de los coletazos de la crisis capitalista, sus consecuencias en la clase trabajadora y los sectores populares, donde, por ejemplo, recientemente, o ya hace un par de años, sobre todo cuando se atravesó la crisis como consecuencia de la pandemia, personas vieron afectadas sus fuentes laborales, sobre todo aquellos changadores o el número enorme de trabajadores en negro. No solo se trata de una circunstancia, una coyuntura económica desfavorable. Y para ello nos parece oportuno detenernos en qué sucedía con la situación de las personas en calle durante los gobiernos frenteamplistas, donde todos sabemos durante gran parte de los 15 años del gobierno frenteamplista se contó con una coyuntura económica muy favorable, como consecuencia obviamente del precio al alza de los commodities. Y podríamos detenernos en el año 2011, cuando durante la segunda presidencia frenteamplista y en ese momento el gobierno de José Mujica,
se discutía la ley número 18.787, denominada Prestación de Asistencia Obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle, y se manifestaba que en Montevideo había poco más de 1.000 personas en situación de calle, según censo y conteo realizado por el MIDES ese mismo año, 2011. Sin embargo, en el 2020, luego de 15 años de gobiernos progresistas y otros tantos mucho mayor de gobierno departamental, el Frente Amplio cerraba su ciclo de gobierno, donde según relevamiento de 2020 se contabilizaban más de 3.000 personas en situación de calle. Es decir, luego de un periodo de bonanza económica que se atravesó en nuestro país, donde la burguesía nacional y aliada al imperialismo se llenó los bolsillos, el gran capital explotó todo nuestro recurso, nuestra mano de obra, sin embargo, pese a eso, miles pasaron a engrosar las estadísticas de personas en situación de calle. Y como siempre manifestamos, seguramente los números aún sean peores a lo que se presentan por parte de las autoridades. Y está clarísimo que la realidad no fue diferente luego de 5 años de gobierno multicolor, donde se continuó aumentando el número de personas en situación de calle. Y, por ejemplo, en lo que respecta a Montevideo, el año pasado teníamos un 24% más de personas viviendo allí. También nos interesa, y sobre todo a partir desde la juventud de esta organización, analizar el enorme porcentaje de quienes forman parte de la población en situación de calles, donde podemos visualizar a jóvenes con un promedio de edad de 39 años, los cuales muchos de ellos llevan años viviendo en esta situación. Una enorme cantidad de estas personas terminan en la calle, obviamente como consecuencia de adicciones. Existen indicadores que manifiestan que alrededor del 77% de las personas en situación de calle consumen pasta base. Otras problemáticas como la de la salud mental, haber salido recientemente de la cárcel y rupturas de vínculos familiares son algunos de los principales factores. Constantemente, desde nuestro espacio, hemos remarcado que poco se pretende hacer para solucionar realmente el problema de las adicciones. Y la salud mental, obviamente, también está en la palestra en estas últimas semanas, sobre todo a partir de las muertes en manos de la policía, en casos que sacudieron el departamento de Durazno y el hospital de clínicas, para dar cuenta de el papel que cumple la salud mental para los diferentes gobiernos. Del mismo modo que, por ejemplo, hemos remarcado las situaciones que proliferan en el contexto de encierro, donde semanalmente desde hace años se oye al comisionado parlamentario Petit denunciar una realidad que es intrascendente para las autoridades. La falta de más de 2.500 camas en las cárceles, con el hacinamiento como una realidad viviente, con un ritmo sostenido en el aumento de la cantidad de personas en las cárceles. Por ejemplo, en marzo del 2020 eran 11.780 y para abril del 2024 15.641, y algo que no para de crecer y crecer, donde un enorme porcentaje reincide en el corto plazo, alrededor de un 70%, y un 62% tiene entre 20 y 34 años. Esto hace que se pase de vivir un escenario dantesco a uno no muy diferente en la calle, ya que más de la mitad de las personas que se liberan por día del sistema carcelario van a las calles de nuestro país. No es muy difícil explicar la reincidencia y el común denominador en los grandes porcentajes de jóvenes en uno y otro lugar. Por lo tanto, asistimos a un círculo vicioso que es el encierro, la calle, salud mental, adicciones, la muerte.
En lo que no profundiza el ministro Sibila, o no como corresponde hacerlo, claro está, es en cuanto a las causas que derivan en que una persona viva en la calle. Y es que si hiciera eso no podría formar parte de un gobierno que no hace más que legitimar el sistema que escupe a ese sitio a miles de personas en nuestro país, solo por hablar de lo que pasa aquí. Cuando refiere a las causales no menciona en ningún momento el ministro socialista la crueldad del sistema capitalista. ¿Es que será que no entiende este ministro que el origen de nuestra explotación y opresión existe como consecuencia del modo de producción en que vivimos? Mientras un minúsculo grupo de parásitos acumula la riqueza, las grandes mayorías de este país viven condenados a sobrevivir. Mientras un grupo de burgueses especula en el mercado inmobiliario, se levantan edificios todos los días, mientras los censos dan cuenta de centenares de casas abandonadas, miles de los nuestros viven en las calles, o en el mejor de los casos, en asentamientos que proliferan, del mismo modo que lo hacen los barrios privados. Mientras un grupo de burgueses acumula sus ganancias en cifras de muchos ceros, cientos de miles de los nuestros son condenados a salarios de sobreexplotación, a la miseria misma, a sobrevivir con migajas, a un sistema de salud que es incapaz de atender las más mínimas urgencias y problemas de quienes sufrimos vivir bajo el capitalismo. Mientras los grandes pescados del narcotráfico, en complicidad con políticos y policías, acumulan riquezas y se llenan los bolsillos, los nuestros se convierten en cadáveres con oxígeno como consecuencia del consumo de todo tipo de drogas, desconociéndose a sí mismos, a familiares, a vecinos y acumulando al lumpenproletariado. Evidentemente, para este gobierno y la oposición, estos no son problemas a analizar y discutir. El problema del aumento de las personas en situación de calle, el problema de la juvenilización de esta población, debe sumarse como las mismas son miradas por la sociedad. Ya hace un tiempo se ha puesto de moda el concepto de aporofobia, un término ya utilizado desde la década del 90 que hace referencia al odio, a la aversión o al rechazo hacia las personas en situación de pobreza. Sin intenciones de profundizar en dicha definición, si uno pasa revista a las noticias a lo largo del tiempo en nuestro país, inundan situaciones donde la población en situación de calle sufre la acción de otras personas, inundados por los valores promovidos por la clase dominante, el egoísmo, el individualismo, la indiferencia, etcétera, etcétera. Las personas viviendo en la vereda, en la puerta de un edificio o similar, es un objeto molesto, que desprende suciedad y mala imagen al entorno. De esta manera polulan los casos de ataque a estas personas, ya sea desde la violencia policial, grupos organizados que atacan, como sucediera en su momento con los bates de béisbol o personas prendidas a fuego, rejas con puntas para anular la posibilidad de que allí habiten personas, o como por ejemplo fuera denunciado tiempo atrás por parte del gremio estudiantil del IABA, rejas para expulsar de las escalinatas del liceo a dichas personas. Es ilustrativo una nota del año 2002, del 2022, más allá del tiempo, en donde para el diario País, Daniel Stinger, coordinador de Colmena Creciendo, una asociación civil que trabaja con las personas en situación de calle, decía: siempre tenemos que convivir con las denuncias y quejas de los vecinos. Y agrega: yo entiendo, nadie quiere tener un refugio al lado de su casa. Dice que las denuncias se han apaciguado los últimos días, pero hasta hace poco llovían las llamadas al MIDES y también a la policía. Una mujer que vive enfrente al refugio incluso llegó a exigir que se pusiera una chapa en el patio en el lugar del tejido de alambre, para no tener que ver a los usuarios mientras están en la terraza fumando y para que ellos tampoco vean al resto de los vecinos. Esta situación se desprendía en Pocitos,
obviamente uno de los barrios de mayor estatus económico de la capital, que ve con estupor la presencia de estos ciudadanos en sus cercanías. O como por ejemplo cuando el año pasado se produjera el cierre de uno de los restaurantes más famosos del centro capitalino, el propio diario El País realizó una entrevista a 4 referentes de negocios gastronómicos del centro. Y el discurso hegemónico sobre el justificativo para la crisis que los atravesaba hincaba el diente en el espectáculo que genera la población en situación de calle, lo cual para ellos no hacía atractivo que las personas se detuvieran en el centro. Las medidas impulsadas por los diferentes gobiernos no distan mucho una de las otras. En su momento la coalición impulsó la transformación de 24 centros nocturnos en hogares de 24 horas, sumándose a los 6 que ya existían, que eran así. Se impulsó un programa de inclusión sociohabitacional con subsidios a la pensión y casas de salud, el plan invierno y la asistencia obligatoria por parte del Estado. El año pasado, cuando fueron consultados en el marco de la campaña electoral los equipos de Orsi y Delgado sobre cómo pretendían abordar estos problemas, como era de esperar, y como pasa, como ya hemos dicho, en la mayoría de los casos, la coincidencia en la forma de afrontarlo estaba al orden del día. En el caso de Orsi habló de un modelo de intervención Housing First, en español Primera Vivienda, y en el caso de Delgado promover el programa Vivienda con Apoyo. Lo iluso es pensar que los mismos candidatos que proponen esto no fueron ni siquiera capaces de frenar, por ejemplo, la cantidad de asentamientos y las personas viviendo en situación de calle. Ya lo demostraron en los 15 años de gobierno y también lo demostró la propia coalición, ya que incluso en campaña electoral uno de los caballitos de batalla de la calle Pou había sido el asentamiento cero, en donde claramente fue otra promesa incumplida, a tal punto que el año pasado el propio Poder Ejecutivo proyectaba una faltante de casi 90.000 soluciones habitacionales para este 2025. Por lo tanto, no se puede esperar que un techo en un determinado horario, en un determinado momento del año, pueda actuar como un milagro divino. No tiene sentido brindar ayuda profesional respecto a las adicciones, cuando el negocio de la droga crece incesantemente con la complicidad policial, como los hechos han demostrado más de una vez. Aumentan las personas sin casas y las casas sin personas mediante la especulación inmobiliaria. No alcanza con estas políticas paliativas ni el asistencialismo del Estado. La clase obrera, además de plantear las reivindicaciones inmediatas, debe ser clara que estas son circunstanciales e insuficientes si no se plantea que el origen de todos nuestros problemas radica en el sistema capitalista y en la existencia de una clase que nos explota y nos oprime. Por lo cual nuestras luchas no deben acotarse a la gestión o al planteo reivindicativo, que claro está, hay que hacerlos, pero también debemos llevar adelante planteos superadores de los mismos. Muchas gracias por la atención prestada. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.